esta uvea. Hablar de uveitis es hablar de la inflamación de cualquiera de estas estructuras o de las tres. Ahorita vamos a ver que puede haber uveitis anterior, puede haber uveitis posterior o puede haber panuveitis. Si vemos el texto, puede inflamarse solo una parte o la totalidad de la uvea. La inflamación limitada a parte de la uvea puede recibir el nombre de la zona involucrada. Por ejemplo, iritis, si lo que está inflamado es el iris nada más. Coroiditis, si lo que está inflamada es la coroides nada más. O como veremos, iridociclitis, si está inflamado el iris y el cuerpo lúteo. O ciclocoroiditis, si está inflamado, el cuerpo ciliar y la coroides. O incluso corioretinitis, cuando está inflamada la coroides y la retina. Tiene muchas causas posibles, algunas de las cuales se limitan al ojo, pero hay otras que afectan todo el cuerpo. Lo típico de las uveitis, sobre todo las más frecuentes son las anteriores. Y todas las uveitis anteriores implican inflamación del iris. ¿Ok? Implican inflamación del iris. Ya sea que esté inflamado el cuerpo ciliar o no, en todas las uveitis anteriores está inflamado el iris. Causas más frecuentes. Pueden ser mecánicas, es decir, golpes. Hay uveitis anteriores que son causadas por traumatismos oculares. El traumatismo ocular hace que el iris se inflame. Y algo típico de las uveitis anteriores es que hay miosis. Es decir, la pupila disminuye significativamente de tamaño. Pueden llegar a ser pupilas que midan menos de 1 milímetro de diámetro. Esto nos da visión en canal, ¿no? Visión en canal es que no tienes prácticamente campo visual periférico, nada más ves el punto que enfocas. Es una sensación, se los digo porque yo tuve una uveitis traumática en cierta ocasión. Es una sensación bastante desagradable y bastante alarmante, bastante preocupante. Siente uno que va a perder la vista, porque como la pupila está muy contraída, y entiéndase que está contraída por la inflamación del iris. Como está muy contraída, pues te permite nada más ver, como las imágenes entran por aquí, te permite nada más ver cierto perímetro, ¿no? Muy reducido. Por lo general hay enrojecimiento, y hay enrojecimiento de la conjuntiva cuando, pues aparte de la uveitis, traes una conjuntivitis por el golpe. O puede haber enrojecimiento periciliar, es decir, alrededor del iris, cuando aparte de la inflamación del iris traes una inflamación de la córnea, a lo que se le llama queratitis. Pero vamos a hablar específicamente ahorita en estas láminas de lo que es la uveitis. Y primero hablaremos de la uveitis anterior. Causas más frecuentes: traumáticas. Y otras causas frecuentes son enfermedades autoinmunes. Es decir, sin que haya ningún traumatismo de por medio, hay personas que padecen de enfermedades autoinmunes, como es el lupus eritematoso, la esclerodermia, la artritis reumatoide, y por supuesto la espondilitis anquilosante, que de hecho voy a poner aquí, espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante o espondiloartrosis es una enfermedad autoinmune que afecta a los cuerpos vertebrales,
¿sí? Los fusiona a los cuerpos vertebrales y se relaciona enormemente con las uveitis. De hecho, un paciente que tenga una uveitis anterior, que son fáciles de diagnosticar, ahorita sigo explicando el por qué, un paciente que tenga una uveitis anterior y no tenga un antecedente mecánico, así no tenga un antecedente traumático, hay que buscarle por el lado de las enfermedades autoinmunes, principalmente la espondilitis anquilosante. Aunque, bueno, cuando hay espondilitis anquilosante, la espondilitis anquilosante, ya lo veremos en su momento, tiene su propia sintomatología, ¿no? O sea, hay dolor en la región sacroilíaca, sobre todo de carácter matutino, hay limitación de movimientos de la columna vertebral, y es la que se asocia más con uveitis anterior, pero puede ser también el lupus eritematoso, puede ser artritis reumatoide, cualquiera de ese tipo de enfermedades que involucran a la colágena y que involucran a el sistema inmune, principalmente a los linfocitos T, que empiezan a atacar células sanas, pueden generarnos la uveitis. Entonces, en la uveitis anterior hay inflamación del iris, hay miosis, hay anisocoria. ¿Qué significa anisocoria? Anisocoria significa que las pupilas son de diferente forma y de diferente tamaño. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden ver esta pupila que no es, aunque ya la rayé, pero bueno, la voy a borrar para que lo vean nuevamente. Ustedes notarán que esta pupila no es redonda, es ovalada. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué está ovalada? Bueno, notarán ustedes estos pliegues que voy a marcar. Antes de que los marque, véanlos, donde está el puntito, ¿sí? Estos pliegues, es más, los voy a marcar nada más con el puntero láser para no borrarlos, ¿sí? Estos pliegues del iris nos evidencian, vaya, son signos patognomónicos de que hay sinequias, es decir, hay adherencias. El iris no es que haya una menor producción de humor acuoso, la tensión del ojo del globo ocular puede ser normal, no hay glaucoma, ¿sí? Ni hay disminución de la producción del humor acuoso. El problema es que el iris está engrosado y entonces un iris engrosado es más fácil que se pegue hacia atrás con el cristalino o hacia adelante con la córnea. Y recuerden que a las adherencias estas que estoy mencionando, ya sea hacia atrás del iris, hacia atrás con el cristalino o hacia adelante con la córnea, se le llaman sinequias. Sinequias, o si les quieren llamar adherencias, pues le pueden llamar adherencias, nada más que pues les van a decir que no conocen o no les enseñaron en propedéutica o en terminología oftalmológica, ¿sí? Entonces, estos pliegues que ahora sí voy a marcar nos indican que el iris está pegado y muy probablemente esté pegado hacia atrás con el cristalino. ¿Por qué? Porque la cámara posterior es más pequeña que la anterior, aunque eso no descarta la posibilidad de que haya sinequias anteriores. Hay sinequias anteriores cuando es hacia la cámara anterior, hay sinequias posteriores cuando es hacia el cristalino. Las más frecuentes son las posteriores. Y desde luego, esos pegosteamientos, esas adherencias hacen que la pupila se deforme. Hay pérdida de la visión, hay pérdida parcial del campo visual, ¿sí? Si no es un golpe que haya repercutido hasta la retina, no tiene por qué haber pérdida de la agudeza visual, pero sí hay pérdida parcial del campo visual. Pero esto es básicamente por la miosis, por la disminución de diámetro de la pupila. ¿Hay dolor? Generalmente no. Si es por un problema autoinmune, sí. Si es por un golpe, pero pues lo que duele es el golpe.
¿ok? Si aparte generó una conjuntivitis por el golpe o una queratitis, entonces sí va a haber dolor. Si generó queratitis, pues va a haber dolor en la córnea por la afección de esta, que ya dijimos está inervada sensitivamente por el quinto par craneal. Si hay afección de la conjuntiva, pues vamos a tener un síndrome conjuntival, del cual ya hablamos, ¿no? De todas las manifestaciones del síndrome conjuntival. Pero si es una uveitis no traumática, sino de origen ya sea idiopático, es decir, que no se sabe la causa, o de origen autoinmune, entonces, por lo regular, la única manifestación es que el paciente tiene vista en canal o vista en túnel, se le llama también, y se ve al espejo y ve que tiene la pupila donde tiene visión en canal, la tiene chiquita y hueva, y la otra pupila está bien. Sin embargo, si aplican el reflejo, si buscan el reflejo luminoso, si le aplican directamente una fuente luminosa a la pupila responde contrayéndose aún más. Es decir, no hay afectación del músculo ciliar, no hay afectación de las ramas parasimpáticas del tercer par craneal. El problema básicamente es el engrosamiento por inflamación del iris. En estos pacientes, si el problema es secundario a una enfermedad autoinmune, pues desde luego lo principal es controlar la enfermedad autoinmune, que generalmente eso lo hace el reumatólogo, y se utilizan mucho pues corticosteroides de diferentes tipos, ya eso es decisión y elección del reumatólogo. O si es por un traumatismo, pues entonces el oftalmólogo o un médico general que sepa, o un médico familiar desde luego, que conozca el manejo de este tipo de patologías, lo puede manejar. Aquí lo primero es si tiene miosis nada más, pero la pupila no está hueva, es decir, si no hay evidencias de sinequias, lo primero es evitar las sinequias. ¿Sí? Hay que tratar de evitar las sinequias. ¿Y cómo se evitan las sinequias? Las sinequias se evitan dando midriáticos. De hecho, a un paciente con uveitis hay que darle midriáticos. Si no tiene sinequias, para que no se le formen, y si ya las tiene, para ver si logramos despegarlas. ¿Sí? Es decir, hay que tratar de hacer la pupila más grande para ver si se despega. ¿Qué midriáticos se usan? Pues en este tipo de problemas se usa la atropina, el sulfato de atropina tópico. La atropina tiene la peculiaridad de que genera una midriasis casi inmediata, nada más que aguas, la atropina genera una midriasis que va a durar aproximadamente 2 semanas. Ustedes le ponen 1 o 2 gotitas de atropina en ese ojo, sobre la córnea, y en cuestión de 10-15 minutos el paciente ya va a tener la pupila casi del tamaño del iris, y le va a durar, la midriasis le va a durar alrededor de 2 semanas, 14 días. Obviamente, si tiene midriasis, pues ya no va a tener vista en túnel, porque ya le hicieron más grande la pupila, pero sí va a tener visión borrosa, ¿no? Porque no va a poder focalizar, no va a poder acomodar ese ojo, la vista para leer, por ejemplo, no va a poder con ese ojo. Pero bueno, es parte del tratamiento. La aplicación de midriáticos, insisto, es para evitar las adherencias o para tratar de despegarlas. Hay ocasiones en que ni con la atropina se despegan, entonces ya el tratamiento tendrá que ser un poquito más agresivo, tendrá que ser pues muchas veces quirúrgico, ¿no? Pero en la mayoría de los casos la atropina evita, si lo tratamos rápidamente, la uveitis anterior, esa inflamación del iris. Generalmente la atropina evita
que el iris se pegue con el cristalino hacia atrás o con la córnea hacia adelante, y si ya se pegó, lo despega, ¿no? Se dan generalmente corticoides por plazos cortos. Los corticoides son excelentes antiinflamatorios y en estos casos son los que mejor funcionan, ¿sí? Hay que dar prednisona, no vamos a hablar de dosis, de hecho ni siquiera deberíamos estar hablando de tratamiento, pero bueno, ya que estamos hablando de este tema, hay que dar corticoides, hay que dar AINES también. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, de hecho pueden combinarlos, ¿no? Lo que queremos es que el iris se desinflame lo más rápidamente posible. Si estamos hablando de una uveitis no autoinmune, si es una uveitis autoinmune, pues ya el reumatólogo tendrá que dar el tratamiento para la enfermedad autoinmune y el oftalmólogo le dará el tratamiento para la uveitis. Pero lo básico es generar midriasis con atropina. Hay otros, ¿no? Hay otros midriáticos. Hay otros midriáticos como la tropicamida, por ejemplo. La tropicamida es un midriático, es decir, hace que la pupila se haga más grandota. Es un midriático de corta duración, es decir, su efecto dura de 6 a 8 horas más o menos. Es el que utilizábamos en las prácticas de fondo de ojo para dilatar la pupila, porque si no, es decir, no genera ningún problema, se dilata la pupila y a las 6 8 horas ya la pupila vuelve a estar de su tamaño normal y ya acomoda normalmente. No es como la atropina, que el efecto dura 2 semanas. Pero para este tipo de casos no nos sirve la tropicamida porque necesitamos que esa midriasis nos dure las 2 semanas precisamente, para asegurarnos de que no haya sinequias. ¿Okay? Entonces, esta es una uveitis anterior, que puede ser inflamación del iris o inflamación del iris y cuerpo ciliar, causas principales mecánicas, traumáticas pues, o bien autoinmunes. Para fines prácticos, en la uveitis, vamos a ponerle aquí uveitis. Puede ser el puro iris, o sea, una iritis. Entonces ya decimos que es una uveitis anterior, simple, ¿no? Uveitis anterior, simple, es decir, es una iritis. Puede ser inflamación del puro cuerpo ciliar, lo cual es raro, eso se llama ciclitis, que sería también una uveitis anterior simple. Puede ser una coroiditis, inflamación de la coroides, esa ya sería una uveitis posterior. Aquí ya no le ponemos lo de simple, es una uveitis posterior. Puede ser iridociclitis o una uveitis anterior completa. ¿Sí? Es decir, iridociclitis es una uveitis anterior completa, es decir, están inflamados tanto el cuerpo ciliar como el iris. Puede haber una coroidociclitis o uveitis posterior, nada más que aquí en la coroidociclitis pues está inflamado la coroides y está inflamado también el cuerpo ciliar. O puede haber una panuveitis. Si hablamos de panuveitis, está inflamado el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, los tres. ¿Okay? Terminología que se utiliza para describir qué parte de la uvea es la que está inflamada o si está inflamada toda ella. Bien, otra uveitis. Vean ustedes vamos a cambiar a color negro. Vean ustedes la pupila. Aquí a este paciente ya le pusieron atropina.
¿Sí? Este paciente ya está atropinizado, lo sé porque no hay miosis, de hecho ya hay midriasis, sin embargo, vean que la pupila está totalmente deforme. Y ven ustedes estos pliegues que nos acusan de que el iris está pegado probablemente hacia atrás al cristalino o hacia la córnea. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sé si está pegado hacia el cristalino o hacia la córnea? Es cuestión de con la lámpara, tangencialmente, lanzar el rayo luminoso, verlo de lado y ya se ve si la cámara anterior está libre, quiere decir que es una uveitis posterior. Si la cámara posterior no está libre, sino que ven el iris que está jalado hacia adelante y pegado a la córnea, bueno, entonces es una uveitis anterior, lo cual, insisto, es más raro porque la cámara anterior es mucho más amplia que la cámara posterior. Una causa de uveitis anterior son los traumatismos. Es común que el enrojecimiento sea periciliar, como lo ven ustedes aquí. Periciliar quiere decir alrededor del iris, sobre todo cuando afecta a la córnea, lo cual es común si es un golpe, pues obviamente se inflama la uvea y es muy probable que también se inflame la córnea, lo cual se conoce como eh, queratitis, ¿sí? O una queratouveitis, o sea, se da el nombre compuesto, y que se acompañe de miosis, ya mencionamos, por inflamación del iris y de anisocoria, si es que hay sinequias. Si no hay sinequias, de todos modos va a haber anisocoria, porque va a estar una pupila más grande que la otra. ¿Sí? La pupila, ya una vez más lo digo, la pupila afectada por la inflamación del iris en el sitio de la uveitis va a estar pequeña, y la pupila eh, que no está afectada pues va a estar de un tamaño normal. Entonces va a haber anisocoria de todas formas. Aquí lo que hay que buscar es si hay datos de sinequias o no en las uveitis anteriores. Okay, vean una anisocoria por sinequias, ahí lo ven ustedes, completamente deforme la pupila. Okay. Otra anisocoria marcada por sinequias. Pero vean ustedes, vean todos los pliegues, ¿no?, que se forman en el iris, está totalmente pegosteado. Esta parece ser una sinequia anterior. Y vean ustedes, la pupila está totalmente cargada hacia un polo. Cuando la pupila no está en el centro, o sea, puede estar ovalada o distorsionada, pero en el centro. Pero cuando vemos esto, aquí por ejemplo vemos el iris está inflamado en su parte superior y en la parte inferior no, de tal forma que la pupila está desplazada hacia abajo, es decir, la pupila está fuera de su sitio, que en este caso es por las sinequias. A eso se le llama corectopia. ¿Okay? Como lo dice aquí abajo, corectopia es la presencia de una pupila excéntrica, es decir, una pupila que está fuera de el centro. ¿No? La pupila debería estar aquí, en el centro. Si está cargada hacia un polo, esa es una corectopia. ¿Okay? Nuevamente, una uveitis anterior, hay miosis. Yo les puedo decir que es un adulto mayor, porque aquí ven ustedes el halo del cual les platiqué hace algunas láminas atrás, el halo grisáceo que se forma alrededor del iris en los adultos mayores. Ya dijimos que se llama arco senil, o también se le llama cerontoxón.
que dijimos es grasita que está ubicada en el estroma, en la capa estromal de la córnea. Aquí lo que llama la atención pues es la miosis, el enrojecimiento. ¿Okay? Nos dice las uveitis anteriores, la mayoría son traumáticas o idiopáticas, las demás son debidas a procesos sistémicos. La patogenia de las uveitis anteriores recidivantes se explica por una alteración del sistema inmune, es decir, son autoinmunes, como lo expliqué hace rato, principalmente relacionado con la espondilitis anquilosante. ¿Sí? Hay aparición de anticuerpos contra el tejido uveal, es decir, el sistema inmune se vuelve loco y empieza a producir anticuerpos y empieza a atacar, no nada más con anticuerpos, sino con células, células sanas. Pues se confunde nuestro sistema inmune, pues también tiene derecho, y empieza a atacar células sanas y pues el resultado es ese, ¿no? Ataca células del iris, ataca células de la córnea y perdón, de la córnea no, del cuerpo ciliar, y el resultado pues es una uveitis, generalmente uveitis anterior. La enfermedad autoinmune que más frecuentemente se asocia, lo repito una vez más, es la espondilitis anquilosante. Bien, vamos a dejarlo aquí. En el siguiente video continuaremos hablando de uveitis. Hay mucho que hablar de uveitis. Vamos a hablar de métodos diagnósticos de uveitis y vamos a hablar de uveitis posterior. Hasta ahorita hemos estado hablando de uveitis anterior nada más. Dejaremos aquí este video y continuaremos con el siguiente para no hacerlos muy largos porque luego se vuelve tediosos.